¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Aquí estamos en esta edición de Panorama, en donde vamos a charlar de dos temas sobre los cuales vamos a focalizar nuestra mirada hoy. Esos temas tienen que ver, por un lado, con este femicidio ocurrido ya hace poco más de 2 meses en la ciudad de Cipolletti, el de Agustina Fernández, la estudiante de medicina de 19 años. Y vamos a hablar de la noticia del día. Vamos a hablar también respecto de la cuestión económica, particularmente de los anuncios efectuados en las últimas horas que tienen que ver con el esquema tarifario, el nuevo esquema tarifario, sobre todo para los servicios, que se ha planteado desde el Gobierno Nacional. Una información que se estuvo madurando durante los últimos días, de la cual se viene hablando desde hace tiempo. Esto no es algo nuevo. Hay formas de hablar de esto. En algún momento en la gestión anterior se hablaba de un sinceramiento de las tarifas, cuando se hizo referencia, digamos, a la necesidad de acomodar los valores de los servicios esenciales para la vida de los argentinos, como el de la electricidad, como el del gas, u otros servicios, como pueden ser el agua. Ahora se habla de una redistribución de los subsidios. En realidad se está hablando de lo mismo. Se está hablando exactamente de lo mismo. Se está hablando de cómo impactan esos costos, esos montos en la economía doméstica. Es decir, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos, en el bolsillo de cada una de las familias de la Argentina y obviamente también de la región. La secretaria de Energía, Flavia Rojón, anunció el nuevo esquema de tarifas, anunció un quite gradual de esos subsidios y cupos de consumo vinculados a los subsidios a entregar u otorgar, y que serán aplicados en los próximos meses ese esquema tarifario para los servicios de electricidad, gas natural y agua. Esta segmentación, y esto es literal, ha sido basada en la justicia social y la equidad. Dijo, hemos planteado que llegue el subsidio al que más lo necesita y que la población de menos ingresos de más ingresos pueda acompañar el ahorro fiscal. Esto es lo que dijo Rojón, la nueva secretaria de Energía de la Nación, quien reemplaza a Darío Martínez al frente de esa repartición, que también se puede leer desde el plano político, como un cuasi triunfo de Massa al frente del control de ese área, que es el área energética en nuestro país. Recuérdese que se había dado la asunción de Massa al frente de la cartera de Economía, Producción y Desarrollo de nuestro país. Se hablaba de la dependencia de energía respecto de esa figura, la de Massa, recientemente integrado al Gabinete Nacional, pero todavía subsistía Darío Martínez al frente de esa repartición. Con el correr de los días se produjo el alejamiento del neuquino y la designación de Flavia Rojón, una mujer que viene del norte del país y que asumió en ese rol. Y ahora, en estas últimas horas, estos anuncios que tienen que ver con la segmentación de tarifas, que tienen que ver con la, entre comillas, redistribución de los subsidios, como se hizo referencia, digamos, a estas medidas anunciadas en las últimas horas, y que, sin lugar a dudas, impactan en la economía de todos los argentinos. ¿En qué momento van a impactar más? Bueno, es lo que vamos a ver, porque esto en los próximos 3 meses va a tener, en los próximos meses ya, va a comenzar a sentirse la incidencia, y dentro de 3 meses probablemente tengamos esa incidencia en términos mucho más marcados en la economía de los argentinos. Y el otro tema, bueno, de esto va a estar un economista, con quien siempre charlamos de estas cosas, siempre que hablamos de temas económicos, así como con él, con otros economistas, va a estar Juan Manuel Morales en un rato más aquí con nosotros a través del Zoom. Y también vamos a hablar de este caso que ha conmocionado nuevamente a la ciudad de Cipolletti. Ya tiene una antigüedad de 2 meses y una semana. Es el caso de Agustina Fernández. Este femicidio que tiene varias líneas de análisis. De hecho, el tema ha cobrado notoriedad a nivel nacional. Uno de los programas emblemáticos vinculados a la investigación penal, DTN, se encargó también de hacer su propia lectura respecto de lo que ocurrió aquel 2 de julio
cuando fue atacada salvajemente Agustina Fernández, se presuponía en ese momento con intenciones de robo. ¿Por qué? Y porque de ese domicilio, que no era el propio, sino el de Pablo Parra, un vecino con quien Agustina mantenía un vínculo, mantenía algún tipo de relación, hacía presumir, bueno, que se trató de un robo porque se sustrajeron de allí dólares en efectivo, se sustrajeron teléfonos, pero no deja de llamar la atención el ensañamiento con el que fue golpeada Agustina Fernández. Digo porque su condición fue grave, gravísima, al punto tal de que estuvo internada casi 2 días hasta que finalmente muere. Tuvo 2 días de agonía. Entonces, en el medio pasaron cosas que no se pueden escapar de la lectura que uno puede hacer de todo esto. Entre ellas, la forma que tiene la justicia de asignar las investigaciones penales. La justicia en Río Negro, en la circunscripción que tiene sede en la ciudad de Cipolletti, en donde uno podría, para explicarlo en términos más coloquiales, más simples, para que podamos entenderlo, es como que asignan los fiscales en función del tipo de delito. Entonces, hay fiscales para delitos de esta naturaleza, como pueden ser los crímenes. Pero cuando se plantea el caso de Agustina, no se lo plantea como un crimen, no se lo plantea como un caso de femicidio. Lo que se plantea es una situación de robo, en donde hay una persona salvajemente golpeada, pero una situación de robo. Entonces, el procedimiento de manual, si se quiere, y se permite la expresión, implicaba determinadas pericias, determinadas labores en la escena donde ocurren los hechos. Con el desenlace, con el fallecimiento, casi 48 horas después, de Agustina Fernández, cambia radicalmente la carátula de este caso. Y entonces deja de ser un robo violento, un asalto violento, con una persona gravemente lesionada, con heridas graves, y se transforma en un femicidio, se transforma en un crimen. Entonces ahí cambia la figura del Ministerio Público Fiscal, cambia quien se encarga de esa investigación que comienza o que se retoma a partir de allí, pero claro, habían pasado ya algunas horas, un par de días, y la escena no fue preservada de la misma manera que si se hubiese tenido en cuenta que podríamos estar en presencia de un femicidio, de un crimen. Pero también es cierto que uno puede decir, bueno, caramba, pero no fue el robo de un celular en la calle en donde se amenaza a una persona para quitarle el aparato y alguien sale disparando, un desconocido sale disparado. Se trata de un hecho violento, en donde hay una persona con heridas muy graves. Entonces, independientemente de esa carátula, ¿no hubo un fallo procedimental así al momento de disponer las primeras acciones que debieron hacerse? Bueno, son todas preguntas que uno puede hacer. Claro, con el diario del lunes es más fácil analizar el partido del domingo, pero estamos hablando de un hecho dramático, de un hecho policial de repercusiones no solamente locales, sino provinciales y nacionales también, por el triste antecedente que tiene una ciudad como es la ciudad de Cipolletti, en donde hubo no uno, sino 2 triple crimen, y además donde hubo varias situaciones de femicidio sin esclarecer, aún sin esclarecer, en una ciudad como es la de Cipolletti. Así que de ese tema vamos a estar charlando en algunos minutos nada más. Vamos a volver a esto que te mencionábamos recién y que está relacionado con los números, con la economía, con lo que se anunció en las últimas jornadas, y también vamos a tomarnos algunos minutos como para saber cómo se puede interpretar los anuncios que se hicieron la semana pasada con motivo de la Expo de Gas y Petróleo en Neuquén y que interesan puntualmente a los neuquinos o a quienes están vinculados, no necesariamente por ser neuquinos, están vinculados a Vaca Muerta, la producción de energía aquí en la región, en la Patagonia Norte. Está con nosotros Juan Manuel Morales, economista, con quien hemos charlado de más de una oportunidad. Juan Manuel, un gusto charlar nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Agustín, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un Bueno, gusto estar por aquí. favor. Juan Manuel, bueno, hoy es una jornada clave. Se conocieron medidas, se conocieron algunos detalles de la segmentación de tarifas. Se habló de redistribución de los subsidios. En la gestión anterior se hablaba de sinceramiento de tarifas. Estamos hablando de un aumento de los costos para los ciudadanos en la Argentina. ¿Cómo, en principio, cuáles son las lecturas que nos podés compartir respecto de esto que se conoció en la jornada de hoy? Sí, bueno, es cierto que le pueden llamar sinceramiento, tarifazo, redistribución de subsidios. Lo cierto es que esto obviamente que va a implicar un aumento de las facturas que pagan la mayor parte de los usuarios. Y esto es lo que afecta a la gente, ¿no? Eh, respecto de, de los anuncios de hoy, lo cierto es que han sido bastante confusos, ¿no? No ha quedado muy claro eh, algunas cuestiones. Fue una presentación bastante larga, ¿Por qué donde, por decir, perdón, Juan ejemplo, Manuel, por qué mencionás esto de que hay confusión? Digamos, ¿qué es lo que genera confusión? ¿En dónde no está claro, en todo caso, el anuncio que se hace o los anuncios que se hacen, Juan Manuel? porque es bastante compleja la segmentación, porque conviven dos tipos de segmentación diferentes. Eh, por un lado, la segmentación que tiene que ver con el nivel de ingresos, donde se distribuye o se divide en tres niveles de usuarios. Los usuarios de nivel uno son los que, digamos, tienen mayor capacidad de ingresos y son los que pasan a pagar la tarifa completa. Y después tenés el nivel 3 que son los usuarios de ingresos medios. Estos van a mantener parcialmente los subsidios, pero a partir de que consuman un determinado nivel de gas o de energía eléctrica, empiezan a pagar la tarifa completa. Y por el otro lado, vos tenés los usuarios de nivel 2, que en realidad son los que tienen ingresos más bajos, que no recibirían aumento, salvo que consuman por encima de un determinado nivel, tanto de gas como de electricidad, y a partir de ahí se entendería que pasarían a pagar la tarifa completa. Por lo tanto, vos como que tenés dos niveles distintos de segmentación, que es, como decía, por un lado, por nivel de ingreso y después por nivel de consumo. A su vez, los subsidios de gas y ese nivel de consumo de gas, a partir del cual, por ejemplo, los usuarios que son nivel 3 que van a sufrir aumentos, pero conservan parte de los subsidios, ¿cuál es el límite a partir del cual ellos pasan a pagar la tarifa completa? Bueno, eso depende de la zona, Vos sabés que con ya lo cual tampoco che, está claro. Juan, ya me perdí, ¿eh? Imagínate cómo sería para el vecino común. Porque sobre todo lo que me parece es que se definen este tipo de reacomodamientos de números no en función de las necesidades de los distintos sectores, sino en las necesidades que tiene el propio Estado de reducir sus costos, de reducir sus erogaciones. Sí, obviamente que esto pasa por una cuestión de bajar el gasto público, que este gasto público, en parte, gran parte del gasto público está asociado a los subsidios que el Estado destina a la energía, tanto gas como electricidad, como en el caso de la zona del AMBA, a agua, que también se anunciaron cambios de tarifa. Lo cierto, mira, yo A puedo ver. sacar una conclusión rápida de esto, y es que solamente el 5% de los usuarios de gas y de electricidad de todo el país van a pasar a pagar la tarifa completa. El resto, el 90% de los usuarios, eh, algunos en mayor nivel, los que tienen la tarifa subsidiada, van a estar mayormente subsidiados. La tarifa, lo que se llama tarifa social. Y el resto de ingresos medios van a estar parcialmente subsidiados. Es decir, que los únicos que pasan a pagar la tarifa completa, es decir, el costo de la distribución, del transporte, de la generación de la energía, van a ser únicamente 5% de los usuarios. El resto, todos en algún nivel van a estar subsidiados, por lo menos Pero, hasta y un entonces, determinado perdón, consumo. perdón, y entonces, ¿para qué anotarse para el subsidio? ¿Para qué anotarse, digamos, toda esta actividad que se hizo previamente de registrarse para poder mantener un esquema de asistencia de subsidio que se hizo hasta cuánto? ¿Hace una semana, 2 semanas atrás, Juan? Bueno, es que justamente a partir de que vos te anotás y se corrobora un determinado nivel de ingresos,
podés o quedarte sin subsidio en caso que tengas, por ejemplo, ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales, o podés permanecer en el nivel de ingresos medios donde te van a quitar parte de los subsidios, pero una porción la vas a conservar. Y estos son personas o usuarios que tienen ingresos entre una canasta básica y 3,5 canastas básicas totales, es decir, aquellos que ganan entre más o menos 105.000 pesos y 355.000 pesos, una cosa así. Y si no, podés quedar en el nivel 2, que son los usuarios de menores ingresos que ya no van a tener más aumentos a lo largo del año. Es decir, que cuando vos te registrás en este formulario RACE, determina en cuál de los 3 segmentos de usuario que terminás, digamos, en base al nivel de ingreso que vos tengas. Después, a partir de ahí, dependiendo de tu consumo y de la zona donde vos estés, bueno, vas a tener distinta tarifa que otros usuarios que estén en otro lugar del país. Por eso es muy complejo de explicar y hay muchas cosas que quedaron sin explicación. Por ejemplo, ¿cada cuánto se va a actualizar esto? Claro. ¿Qué va a pasar el año que viene cuando haya inflación? ¿Estas tarifas se van a volver a actualizar? ¿No se van a volver a actualizar? ¿Cómo va a ser los subsidios incluso de la electricidad? Porque solamente quedó claro el primer aumento, pero no quedaron en claro qué va a pasar después. Con lo cual hay muchas dudas y depende mucho del usuario en particular, qué nivel de ingresos tenga y además qué consumo tenga y en qué lugar del país se encuentre. Bueno, esto que acabas de mencionar, ¿en qué lugar del país se encuentre? ¿Tiene que ver por la autonomía que tienen, por ejemplo, algunos distritos en fijar tarifa? No sé, qué sé yo, Río Negro con el EPRE, fija tarifa a Edersa, a la cooperativa de Río Colorado y a la de Bariloche. Neuquén tiene prestadores varios, el EPEN, que lleva el servicio en algunas localidades, pero la cooperativa CALF en Neuquén y un ente que concede la explotación del servicio, que es el Estado municipal y que a través del Consejo fija también la tarifa. Digo, ¿también hay alguna descentralización en ese aspecto? ¿O cómo incide todo ese escenario un poco más complejo todavía en lo que va a pagar cada uno, Juan Manuel? No, esto tiene que ver más que nada con el gas y cuál es el parámetro o la idea. Que si uno reside en una provincia que es más fría, por ejemplo, en algunas épocas del año tiene mayor consumo de gas, con lo cual el techo que se le pone va a ser un poco más alto, a partir de la cual esa persona, ese usuario, comienza a pagar la tarifa completa. En caso de no ser del nivel 1, que son son las personas, los usuarios de mayores ingresos, que van a pagar siempre la tarifa completa. Tiene que ver con una cuestión de techos de acuerdo a las características climáticas del lugar y por lo tanto lo que se demanda en promedio de energía, por ejemplo, para calefaccionarse, en este caso gas, ¿no? Por eso va a depender mucho de eso, ¿no? En Patagonia, por ejemplo, en la zona de Neuquén, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, como hay un consumo más alto de gas en invierno, bueno, el techo a partir de la cual un usuario que se encuentra en un nivel de ingresos medio, que está subsidiado, bueno, ese usuario a partir de un techo más alto recién pasa a pagar la tarifa completa. Bueno, ese techo que va a depender del consumo promedio de su zona, ¿no? Con lo cual tampoco hay demasiados números y demasiados ejemplos como para poner números concretos. De hecho, mirá, hoy en la conferencia de prensa se le pedían números concretos a los expositores, que estaba la secretaria de Energía y quienes están encargados de energía eléctrica, de gas y de agua, y ni siquiera ellos podían tener ejemplos concretos de cada caso porque va a depender mucho de las distintas características del usuario, ¿no? Por eso va a ser muy complicado. Lo que sí sabemos y lo que sí es concreto es que los aumentos van a venir en 3 aumentos bimestrales. Vamos a tener un aumento en septiembre, uno a partir de noviembre y otro a partir de enero. Esto es hasta el momento lo que conocemos. Está bien. En el tema gas hay un dato que tampoco se puede soslayar, y es que los sectores de menores ingresos son aquellos que no tienen gas natural, son aquellos que deben apelar a la garrafa para poder o cocinar o calefaccionarse.
y nunca para esos sectores ha sido barato el gas. ¿De eso hubo alguna especificación? ¿Vos qué escuchaste de eso, Juan? No, de eso yo no escuché nada. Lo que sí ha quedado claro que hay una cuestión. Hay una segmentación, como yo les decía, que es por límite de consumo, que Claro. tiene que ver con la energía eléctrica, ¿no? Los usuarios que siguen subsidiados, pero consumen a partir de 400 kilowatt hora, pasan a pagar la tarifa completa por ese excedente. En el caso de aquellos que no tengan gas que pase por el caño, la tubería de gas que pasa por frente a su casa, se entiende que van a usar más energía eléctrica para calefaccionarse. Y por lo tanto, el tope ese de 400 kilowatts pasa a 500 kilowatt hora, a partir del cual pasan a pagar la tarifa completa. O sea, ahí hay una pequeña distinción entre aquellos que tienen gas o no tienen gas. Como se considera que los que no tienen gas probablemente utilicen más energía eléctrica, ese techo a partir del cual pasan a pagar la tarifa completa se eleva un 25% respecto al resto de los usuarios. Pero después yo no he escuchado ningún anuncio que tenga que ver con el precio de las garrafas, que obviamente termina siendo muchísimo más caro que los que tienen gas de la red, ¿verdad? Claro. Juan, y no puedo dejar de utilizar también esta oportunidad de charlar contigo para que me cuentes respecto de cómo vistes los anuncios que se hicieron en los últimos días en el marco de la exposición de gas y petróleo que se realizó aquí en Neuquén para la industria del sector, para el sector productor de energía. Está relacionado una cosa con la otra porque estamos hablando de producir energía, estamos hablando también de abaratar los costos para el Estado Nacional. Estas modificaciones en los subsidios tienen que ver con eso, con reducir las erogaciones que tiene el propio Estado y al mismo tiempo la necesidad de estimular la producción de energía, es decir, estimular la producción de gas, estimular la producción de electricidad. Para eso el gasoducto Néstor Kirchner, pero también los estímulos para que las propias empresas se animen a invertir más dólares en la producción de gas y petróleo. ¿Cómo has visto lo que estuvo pasando en las últimas jornadas? ¿Qué síntesis podés hacer de ese aspecto, Juan? Me parece que en Argentina y en Vaca Muerta hay dos problemas fundamentales, ¿no? Uno que tiene que ver con que Vaca Muerta es una reserva de gas muy importante, la segunda no convencional en el mundo. O sea que tenemos los recursos, pero necesitamos cómo trasladarlos, ¿no? Cómo trasladar ese gas. En ese sentido, para resolver ese problema en términos parciales por lo menos, es que, bueno, se tiene que acelerar y la licitación y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que me parece que parte de los anuncios estuvieron en ese sentido, la licitación del segundo tramo, y eso es positivo porque permite, o sea, hoy el sector hidrocarburífero en la cuenca de Vaca Muerta está trabajando al tope y no puede sacar más gas, no porque no haya gas, sino porque no tiene cómo transportarlo. Hay un cuello de botella que tiene que ver con el transporte del gas, ¿no? Entonces, el gasoducto Néstor Kirchner en ese sentido permite transportar los hidrocarburos y, digamos, aumentar la producción de Vaca Muerta. Y el otro problema, que también se ha hecho foco, tiene que ver con la falta de previsibilidad. Las inversiones en el negocio hidrocarburífero, la actividad hidrocarburífera, son inversiones muy importantes. Estamos hablando de miles de millones de dólares, que tienen periodos de recupero largos, es decir, una empresa que invierte 1.000 millones de dólares, 2.800 millones de dólares, tarda varios años en poder recuperar esa inversión. Con lo cual, lo que se necesita es previsibilidad, son reglas de juego claras. Y en ese sentido, me parece que han ido algunas de los anuncios de Massa, de mantener la estabilidad de las reglas de juego, pero a ver, todo esto me parece que son buenos anuncios, pero realmente va mostrado no su utilidad cuando el gobierno demuestre que puede cumplir, que la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y la puesta en marcha se va a hacer en el tiempo y forma, que las reglas de juego no se van a cambiar, me refiero a legislación, me refiero a impuestos. Eso el gobierno lo tiene que demostrar con hechos, porque de anuncios estamos llenos hace muchos años y lo cierto es que las reglas de juego siguen cambiando, que las obras se anuncian y muchas veces no se hacen. Entonces, si bien ahora hay una calma a partir de
de la incorporación de Sergio Massa al gabinete y de la creación de un superministerio que promete agrupar algunas áreas que antes estaban separadas, como por ejemplo producción, hacienda, agricultura, etcétera. Bueno, más allá de los anuncios, lo importante va a ser los resultados. Y me parece que los resultados los vamos a empezar a ver de aquí a un par de meses hacia adelante. Más allá de los anuncios que me parece que estuvieron bien orientados porque permiten esto, por un lado, eliminar o facilitar el cuello de botella que se genera en Vaca Muerta por la falta de transporte y de infraestructura para trasladar el gas que se saca, y por el otro lado, la promesa de reglas de juego claras, de previsibilidad para que las empresas puedan venir a invertir y sepan que no se les va a cambiar la regla de juego, sepan que van a poder acceder a dólares para importar componentes, para girar utilidades, para pagar créditos, y eso es lo más importante. Veremos si realmente el tiempo termina haciéndole honor a los anuncios, que sí están en línea, pero creo que como buenos argentinos tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, porque ya hemos anunciado muchas cosas, muchas veces que no se han cumplido. Uh-huh. Te tiro tres conceptos para que me cuentes tu opinión. Uno es déficit fiscal. Con estos anuncios, ¿cómo lo estás viendo? Y digo, con todo el estímulo también a la producción de los hidrocarburos, pero con los números que tiene el Estado Nacional, esta segmentación de tarifas que tiene de alguna forma incidencia también en las erogaciones del Estado, sobre todo en ese punto, en el déficit fiscal. Inflación, que es el otro aspecto a considerar, y la paridad cambiaria, la cotización del dólar, que parece haber entrado, por lo menos en el mercado libre, el mercado paralelo, en una suerte de amesetamiento de la cotización del dólar. Bueno, arranco por el déficit. Lo que vemos en la primera parte del año es que los gastos se estaban moviendo muy por encima de los ingresos. Si se continúa en esa dinámica, el déficit, al finalizar el año, el déficit primario, estaría alrededor del 3,5% del PBI. ¿Cuál es el problema? Que el acuerdo con el FMI implica que el déficit primario termine el año en 2,5% del PBI. Entonces se requieren ajustes fiscales. Yo lo que creo es que no se va a poder dar el nivel de ajuste necesario como para cumplir con la meta de déficit primario con el FMI, y lo que va a terminar pasando es que no cumplamos con esa meta y pidamos un waiver, que es cuando el gobierno argentino dice, mira, no pude cumplir con tales objetivos del acuerdo con el FMI, recalculemos las metas y fijemos de vuelta, ¿no? Entonces me parece que el déficit fiscal va a ser mayor al que se había previsto, va a ser mayor al 2,5% del PBI. Los ahorros de acá a fin de año que genere este aumento de tarifas no van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque recién vamos a empezar a ver algunos aumentos en septiembre y otros en noviembre. La tercera parte de los aumentos se va a dar después en enero el año que viene, y son poquitos meses, ¿no? Lo que calculaba hoy la Secretaría de Energía es que de aquí a fin de año la reducción de los subsidios o la contracara, que es el aumento de las tarifas, va a permitir un ahorro impositivo de 47.000 millones de pesos, que no es nada, no va a afectar al déficit fiscal de este año, es muy poquito, es 0,05 puntos del PBI, no es nada. Entonces, el déficit fiscal no vamos a cumplir con el acuerdo con el FMI, va a ser mayor de 2,5% del PBI. Después me habías mencionado la inflación. Bueno, la inflación probablemente va a empezar a descender a partir de este mes. ¿A descender respecto a qué? Respecto a la alta inflación de julio, que fue del 7,4%, pero nos vamos a seguir encontrando con inflaciones mensuales en torno al 6%, si es que no pasa nada extraño. Entonces, es probable que a fin de año estemos en una inflación muy cercana o sobre los 3 dígitos. Lo que calcula el promedio de las consultoras que releva el Banco Central es que el promedio de las consultoras prevé para este año una inflación de 90%, pero es un promedio. Hay consultoras como la consultora o las estimaciones de Fiel que están marcando o pronosticando para este año una inflación del 112%. Vamos a estar muy cerca o pasando los 3 dígitos de inflación. No vamos a ver inflación probablemente mensual inferior al 5% en lo que queda del año. Y con respecto al tipo de cambio,
es cierto que en estas semanas hay una calma en los dólares paralelos, estamos hablando de dólar conta con liqui, dólar MEP y dólar blue. El mercado le está dando una chance a Sergio Massa, pero lo cierto es que todavía no viene cumpliendo con las promesas sobre todo, de traer más dólares a la economía argentina. Las liquidaciones del agro no crecieron, no se han recibido desembolsos de organismos multilaterales, no se han recibido préstamos al Banco Central para fortalecer las reservas, y el Banco Central cada vez se queda con menos dólares para poder defender el tipo de cambio. Yo creo que es muy difícil que se pueda evitar un salto del tipo de cambio. ¿Por qué digo salto? Porque en realidad todos los días se va devaluando un poquitito el tipo de cambio oficial, pero el Banco Central ya no tiene herramientas para evitar una devaluación mayor. Yo creo que si en el corto plazo no vemos un aumento de las reservas importante, es inevitable un salto brusco en el tipo de cambio oficial. En el corto plazo. Pero estás hablando del dólar oficial, que no necesariamente repercute en el paralelo. ¿O sí? Exactamente, del dólar oficial. Claro. Del dólar oficial. Probablemente si el dólar oficial sube, la brecha se achica, ¿verdad? La brecha entre los dólares paralelos y el oficial. Pero lo que se ve es que el Banco Central tiene muy poquitas reservas. Si bien estos últimos 4 días pudo comprar dólares, compró muy poquitos dólares. Compró 15 millones de dólares el miércoles pasado, 3 millones de dólares el jueves, 1 millón de dólares el viernes, y hoy compró 20 millones de dólares. Ahora, en los 10 días anteriores, las ruedas, los días hábiles, el Banco Central había perdido 1.200 millones de dólares. Entonces, vemos que en la cuenta del año el Banco Central pierde reservas y no las puede, no están entrando dólares, por lo menos que permitan compensar las importaciones, ¿no? Claro. Juan Manuel, como siempre, muy generoso con los minutos que nos has dado de tu tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, Agustín, espero no haberlos mareado con las tarifas, pero la verdad que es muy difícil de explicar en poco tiempo. Ya lo creo, ya lo creo. Que termines bien el día. Muchas gracias. Chao. Gracias, igualmente. Juan Manuel Morales es economista. Hablamos de la segmentación tarifaria con él, este anuncio que se hizo hoy a nivel nacional, la información que todavía seguramente va a tener que abundar en las próximas horas para terminar de clarificar aquellas situaciones que todavía parecen un tanto difusas o que no se entienden del todo cómo va a impactar, sobre todo en la economía de cada uno de los contribuyentes, de los usuarios de los servicios públicos en la República Argentina y particularmente aquí en esta región tan importante e impactante, digamos, en el concierto nacional, precisamente por ser productores de energía. Y eso es, claro, lo que nos tiene también intrigados acerca de cómo va a incidir esa producción en nuestro propio territorio, en nuestra propia región. Cuando volvamos, después de la pausa a la que entramos ahora, estaremos hablando del caso de Agustina. Ya volvemos.